Si le gusta nuestro contenido, no olvide suscribirse, activar la campanita de notificaciones, darle a me gusta, compartir y sobre todo comentar, que eso nos motiva a nosotros para crear más contenido como este. Bienvenidos a Automatizando Ideas. Hola y bienvenidos a la nueva lección del día de hoy, donde vamos a aprender a realizar el cableado de un equipo PLC logo de Siemens. Miren, antes de siquiera empezar a realizar el circuito y el cableado de un equipo PLC, hay algunas recomendaciones y cuidados que tenemos que tener muy presente antes de realizar el circuito y el cableado de un equipo PLC. Una de mis recomendaciones principales sería que tengan a la mano la hoja de datos técnicos del equipo PLC. ¿Y esto por qué es importante? Porque en la hoja de datos técnicos va a aparecer todas las características del PLC que ustedes están utilizando para desarrollar su proyecto. Todo esto con el fin obviamente de tener cuidado de dañar el equipo PLC o al final de cuentas quemarlo. Otra recomendación también sería que tengan a la mano un circuito de referencia de cableado del equipo PLC. Porque fíjense, en esta imagen, como hablamos en lecciones anteriores, es importante tomar en cuenta las diferencias que cada uno de estos PLCs tiene. Y esto es así por la aplicación, en este caso, o dependiendo del proyecto, las características en específico que tú busques de tu PLC, para que se adapte de mejor forma al proyecto que tú estás desarrollando. Entonces también va a variar obviamente la forma en la cual se alimenta el equipo PLC, la forma de cablear las entradas y la forma de cablear las salidas del equipo PLC. Y bueno, sin ir más lejos, todo esto que estoy hablando ya lo hablé en lecciones anteriores. Por si se lo perdieron, todo lo referente hacia las características técnicas de un equipo PLC, las diferencias que existen entre ellos, se los voy a dejar en la esquina superior derecha la etiqueta para que ustedes se dirijan a ese video y vean todo lo referente y aprendan un poco más sobre el mundo de los equipos PLCs. Muy bien, entonces tomando esto en cuenta para esta lección en concreto, nosotros vamos a utilizar este PLC que tenemos aquí, vamos a utilizar este circuito de referencia para llevar a cabo nuestro circuito o el cableado del circuito de nuestro equipo PLC. Como podemos observar, si es el mismo modelo, es el modelo 1224RC, como podemos observar en la imagen de aquí adjunto, ¿no? Obviamente ya tenemos una representación básica de cómo nosotros alimentamos el equipo PLC, de cómo debemos cablear las entradas y cómo también debemos cablear las salidas del equipo PLC, y esto para la carga, ¿no? Obviamente cómo debemos cablear las cargas a las salidas del equipo PLC. Y bueno, todo esto lo vamos a hacer para el modelo 1224RCE. Cabe aclarar que la alimentación de este equipo PLC es con corriente continua, como podemos observar, y lo propio va para las entradas. Se alimenta con corriente continua en corriente directa, obviamente, ¿no? Y bueno, para realizar esto nos vamos a ayudar del programa Cadecimu. Cabe aclarar que el programa Cadecimu sí incluye un PLC Logo. Este PLC Logo nos va a servir a nosotros para realizar la simulación del circuito. Vamos a realizar el circuito, vamos a cablear todo el circuito PLC en este programa, en este caso en este simulador. También nos da la opción, ¿no? Claro, de poder simular el funcionamiento del mismo y también simular la programación de un equipo PLC. Vamos a poder realizar la programación y la lógica de programación y aparte simular y ver el funcionamiento del equipo PLC. En este caso ya viendo cómo se realizaría el cableado, la parte de las entradas y la parte de salidas, y por qué no ver también en acción la parte del cableado de potencia, ¿no? Cómo se comanda desde un equipo PLC hasta un equipo de potencia. Entonces, para esta clase simplemente vamos a realizar el cableado en un circuito básico. Una de las ventajas también que nos ofrece el simulador Cadecimu es que podemos realizar el circuito, en este caso podemos alimentar el equipo PLC con corriente alterna y con corriente continua. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo alimentar mi equipo PLC tanto con corriente alterna como con corriente continua. Y lo propio para las entradas y las salidas, puedo alimentar con corriente alterna o también con corriente continua. Eso depende del proyecto. Pero cabe aclarar que el cableado que nosotros vamos a desarrollar del circuito va a ser para el PLC Logo modelo 1224RC. Eso primeramente, ¿no? Ahora, una de las desventajas que vamos a tener a la hora de trabajar con este simulador, una desventaja muy clara, es que no vamos a poder simular entradas análogas. ¿A qué me voy con esto de las entradas análogas? En este caso, este modelo en concreto que nosotros estamos utilizando de referencia, fíjense que en esta parte yo tengo la posibilidad de convertir entradas digitales a entradas análogas, en este caso con escalamiento de tipo de tensión, de señal de tensión, obviamente de 0 a 10 voltios.
yo no voy a poder conectar y simular, en este caso, no voy a poder simular una entrada análoga en el simulador de Cadecimu, no voy a poder realizarlo. Y bueno, para las salidas del equipo PLC solamente voy a poder trabajar con salidas de tipo relé y no así de transistor. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué no? Fíjense, si se dan cuenta en estas tres primeras imágenes, nosotros tenemos en este caso todos estos tres primeros PLC que son salidas de tipo relé. En este caso no, son salidas de tipo relé, pero en este último, si se fijan bien, yo tengo un cableado de una carga en específico, obviamente con un circuito particular también, no es lo mismo que estos otros anteriores. Entonces en el simulador Cadecimu yo no voy a poder realizar este cableado, bueno, si bien puedo realizar este cableado, no voy a poder simular el funcionamiento de un circuito, en este caso de una salida tipo transistor de un equipo PLC, en este caso de este PLC en concreto. No voy a poder realizarlo y tampoco voy a poder simular entradas análogas. Entonces con esto en concreto solamente voy a poder alimentar con corriente alterna y corriente continua todo el equipo PLC, tanto la parte de alimentación del PLC, las entradas y las salidas, pero solo voy a poder manejar entradas y salidas digitales, o sea, solamente voy a poder manejar ese tipo de entradas y salidas. Entonces, para lo cual, para mí, para practicar, para realizar mis proyectos, los proyectos básicos y elementales de un funcionamiento de automatización, me va a venir muy bien, hasta incluso para poder practicar y adentrarme en este mundo de los equipos PLCs. Y la programación también, que es lo más importante, ¿no? Y la puesta en marcha. Entonces, primeramente, ¿qué necesitamos? Necesitamos un circuito, en este caso un equipo de protección y, ¿por qué no, un termomagnético? Nos va a servir para proteger el circuito. Vamos a utilizar FF1. Ahora, ¿qué necesitamos también para poner en marcha nuestro equipo PLC? Obviamente tomar en cuenta que es importante identificar la red eléctrica, como podemos observar en este caso. Para nuestro ejemplo en concreto vamos a utilizar una red monofásica 220 voltios a 50 Hz, si se pueden especificar, ¿no? Línea neutra. Vamos a utilizarlo para realizar el cableado. Vamos a utilizar también una fuente de alimentación, ya que recuerden que este PLC se alimenta con corriente continua. Obviamente, si bien dije en el video que este PLC del simulador Cadecimu se alimenta con corriente alterna y corriente continua, recuerden que el cableado que nosotros estamos haciendo es para el modelo 1224RC, así que vamos a respetar ese tipo de PLC para realizar nosotros nuestro circuito y el cableado respectivamente. Fíjense que voy a analizar y voy a poner 24 voltios VDC directamente, ¿no? Obviamente es una tensión 24 voltios en corriente continua, una fuente de alimentación. Y voy a realizar el cableado del equipo. Fíjense, voy a realizar el cableado. No, también hay que tomar en cuenta algunas cosas también que es importante. Fíjense que yo estoy alimentando hasta el circuito hasta la protección termomagnética, ¿no? En este caso, y voy a cablear hasta ahí con corriente continua hasta la entrada de la fuente de alimentación. Y no voy a cablear con corriente alterna, porque si en caso yo llegara a alimentar con corriente alterna mi equipo PLC, lo único que voy a ocasionar es dañar el equipo y, bueno, en este caso ya no va a funcionar. Otro aspecto que también tenemos que tomar en cuenta y tener cuidado es poner la puesta a tierra. Siempre es importante aterrar la fuente de alimentación. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos trabajando ya con equipos electrónicos. Fíjense, ya estoy cableando y ahora sí voy a cablear la alimentación hacia las entradas del PLC. Si se fijan bien, yo me posiciono en un icono y me aparece lo que es su función. Obviamente es un cable positivo. Yo realizo la alimentación, cable positivo, voy a empezar a llegar al borne de alimentación del equipo PLC y fíjense, lo alimento. Positivo, y voy a cablear la parte también del cable negativo para mi equipo PLC. Para este ejemplo en concreto simplemente voy a utilizar tres entradas digitales, ¿sí? Fíjense, hasta aquí yo ya realicé el circuito, más o menos el cableado para la alimentación de un equipo PLC. ¿Y cómo ustedes realizarían esta prueba en la vida real? ¿Cómo ustedes realizarían? Fíjense, yo pongo play para simular, subo la llave termomagnética y fíjense qué es lo que pasa. El PLC ya enciende su pantalla. Lo mismo pasaría en la vida real. Si yo le quito la energía, fíjense qué es lo que pasa, se apaga. Obviamente yo recomiendo realizar esta prueba al inicio. ¿Por qué? Porque por lo menos se van a dar cuenta de que sí, ya van por buen camino, el PLC enciende. Entonces el siguiente paso ya es cablear las entradas digitales, en este caso que vamos a utilizar de ejemplo. Y como dijimos, ¿no?
Vamos a utilizar tres entradas digitales. Voy a utilizar para este ejemplo dos pulsadores normalmente abiertos y un pulsador normalmente cerrado para el ejemplo que voy a dar. Obviamente, fíjense qué es lo que voy a hacer. Voy a cambiarlo su referencia, en este caso SQ1, y voy a cambiar la terminación de sus bordes, que vendrían a ser 3 y 4 respectivamente, como se ven en la vida real. SQ2, terminación 3 y terminación 4, que me indica que es un pulsador normalmente abierto. En este caso voy a realizar también el cambio de la referencia en este caso del pulsador SQ3, y voy a realizar el marcado de borde, ¿no? Obviamente va a ser 1 y va a ser 2. Eso me indica que el pulsador es normalmente cerrado, obviamente. Ahora, con todo esto voy a empezar a realizar el cableado de las entradas. Fíjense, yo realizo el cableado de las entradas. Voy a mover esto un poquito más allá para que me dé espacio y que se vea todo más organizado. Fíjense, yo realizo el cableado del equipo PLC. Muy bien, el positivo de común, en este caso, en este modelo en concreto. Y fíjense, ya realicé el cableado o la alimentación hacia las entradas. Ahora, la señal que tiene que llegar al PLC es positiva, así que fíjense, yo voy a realizar el cableado del equipo PLC y fíjense, voy a mandarlo hacia la entrada I1, voy a mandarlo hacia la entrada I2, el otro pulsador normalmente abierto, y el pulsador normalmente cerrado lo voy a mandar directamente hacia la entrada I3. Si se fijan bien, fíjense, lo pongo, cierro la llave termomagnética. Y fíjense, uno de los PLCs ya me indican los estados. El PLC me indica los estados en los cuales están mis entradas digitales. Fíjense, en el primero es normalmente abierto. Fíjense qué es lo que pasa cuando yo presiono. Me manda señal de activación. Lo propio para la entrada I2. Y para la entrada I3, como es un normalmente cerrado, ya está mandando señal de activación. Pero ¿qué es lo que pasa cuando yo lo pulso? Hace lo inverso, ya deja de mandar señal de activación. Entonces podemos verificar de forma efectiva que el cableado de las entradas se ha realizado de forma correcta. Entonces, ahora, ¿qué sigue? Vamos a proseguir con la alimentación de las salidas. En este caso, para este ejemplo, voy a cablear dos salidas de tipo relé. En este caso voy a utilizar dos relés en corriente continua y una salida relé en corriente alterna. Los dos primeros relés en este caso van a ser, mira, K1 va a ser en corriente continua, estos dos primeros, y el último va a ser realizado por corriente alterna, Ka2. En este caso, tomando en cuenta que este relé y este funcionan con corriente continua a 24 voltios y este último trabaja con corriente alterna, Ka3. Muy bien, entonces, ¿cómo yo realizo el cableado? Fíjense que aquí tengo mi fuente de alimentación positiva y dijimos que estos dos relés se alimentan con corriente alterna. Obviamente dijimos que se alimentan estos dos con corriente alterna. Entonces yo voy a venir a esta parte y voy a realizar el cableado. Jalo el cable positivo, fíjense, voy a empezar a conectar y voy a dirigirlo al primer borne de la salida digital, en este caso Q1, y realizo el cableado hasta ahí. Si se fijan bien, es como un interruptor. Pongo el cableado, en este caso cuando se manda una señal de activación desde el PLC, se va a activar, va a dejar circular la corriente de relé y va a llegar hasta la activación. Pero obviamente tenemos que cerrar el circuito con el negativo, ¿no? Obviamente falta el negativo con la parte libre, que es el A2 que tenemos que conectar. Entonces recuerden que estos dos relés se alimentan con corriente continua. Voy a utilizar el común positivo y tengo que colocar el punto de derivación para saber que desde este mismo punto yo estoy designando la energía. Fíjense, conecto el cable positivo y ya tengo cableado mis dos salidas de tipo relé. Entonces lo propio aquí, no se olviden colocar los puntos de derivación para saber que desde ese punto estamos alimentando con corriente continua. En este caso voy a también disponer de mi cable negativo para conectar el siguiente punto, en este caso para los dos sobrantes de las cargas. En este caso estamos utilizando de carga, salida relé. Muy bien, ya realizamos el cableado y fíjense, para este último en concreto, ¿cómo yo realizo? Fíjense,
Estos dos primeros están cableados en corriente continua, pero también puedo yo cablear en corriente alterna este último relé, pero tomando en cuenta de que el relé que yo tengo en esta parte trabaje con corriente alterna. Entonces yo voy a venir a esta parte y voy a realizar el cableado de mi equipo, de mi salida relé en este caso, pero con corriente alterna. Fíjense que se puede realizar. Obviamente tienen que tomar en cuenta muy presente de que no puedo yo exceder la capacidad máxima que me marca el equipo PLC en carga inductiva y en carga resistiva. Obviamente por eso también les dije que les recomiendo yo que lean el manual de usuario para evitar daños del equipo PLC. Muy bien, voy a borrar porque está quedando muy largo esta parte. Eso está ahí nomás. Y voy a realizar el cableado del equipo PLC. Un poquito más. Eso está ahí nomás. Y voy a realizar el cableado. Fíjense que yo estoy realizando el cableado, pero para corriente alterna. ¿Listo? Hasta aquí. Ya llegó el cable de fase. Ahora tengo que hacer llegar el cable de neutro. Voy a hacer llegar el cable de neutro. Muy bien. El cable de neutro va a servir para cerrar el circuito de la carga. Muy bien, ya realicé el cableado y es así como se realizaría un cableado básico con referencia a la parte de la alimentación al equipo, al PLC, con la fuente de alimentación, su circuito de en este caso su equipo de protección, cómo realizaríamos la alimentación y conexión de las entradas hacia el PLC y cómo realizaríamos el cableado en corriente alterna y corriente continua. Recuerden por qué yo puedo manejar corriente alterna y corriente continua en esta salida de tipo relé. Fácil y sencillo, porque la misma pregunta se responde con la misma pregunta, ¿no? Es que salida relé. No hay donde darle más vueltas porque es salida relé. Como es salida relé, yo puedo hacer circular por sus contactos tanto corriente alterna como corriente continua. Obviamente que hay que tomar en cuenta los límites máximos que puedo trabajar tanto en carga inductiva como en cargas resistivas para evitar dañar el equipo PLC. Entonces, tomando todo esto en cuenta, vamos a proceder a realizar la simulación. Como dijimos, ¿no? Obviamente nos vamos a ayudar del simulador KDesimu, ya que con este podemos realizar la simulación de funcionamiento del equipo PLC. Pero fíjense, va a pasar algo que es muy importante y que ustedes tienen que analizar, y lo propio va a pasarles, ¿no? Cuando ustedes energizan un equipo PLC en la vida real, y digo hablando en la vida real específicamente, una vez que ya está todo cableado, ya está funcionando el equipo PLC, en este caso con referencia a este modelo, ¿qué es lo que pasa? Y no hay ningún programa cargado, ¿verdad? No hay ningún programa cargado. Ustedes van a dar a presionar a la entrada digital y fíjense, yo mando señal, pero no activé nada hacia las salidas. Eso podemos visualizarlo en su pantallita, y tampoco podemos visualizar que haya activado alguna salida de tipo relé. No activó nada. No activó nada, lo suelto, para en vano voy a presionar no activa, ni hace nada. Y esto es así, ¿por qué? Porque todavía no he desarrollado una lógica de programación. Y obviamente esto es una de las cosas de las cuales es interesante a la hora de adentrarse al mundo de la automatización industrial, porque ahora podemos ver que no todo se resuelve cableando como lo hacíamos con un contactor y un motor eléctrico. No, obviamente nosotros realizábamos el cableado, un arranque directo, terminábamos de realizar el cableado, pulsábamos y ya funcionaba el motor eléctrico. Ahora, bueno, con esta clase de equipos no simplemente basta cablearlos correctamente, sino que también tenemos que introducir dentro del equipo una lógica de programación, una lógica en la cual vamos a definir el funcionamiento de nuestra máquina para que éste pueda encender, activar las salidas, desactivar las salidas en función a los estados de mis entradas digitales en este caso, ¿no? Obviamente todo esto tomando en cuenta. Muy bien, esto sería todo por la lección del día de hoy. No olvide que si le gustó nuestro video, nos ayudaría mucho con compartir, suscribiéndose y dándole a me gusta al video. No se olvide visitar nuestra página del Facebook, le dejaremos todos los enlaces y correspondientes en la descripción del video. Y no se olvide que todo esto nos motiva a nosotros para seguir trayéndole más contenido como este. Nos vemos en la siguiente lección. Fue un gusto, muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos.